Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este webinar de hoy que tenemos pues otro tema interesante, incluso muy interesante, que no es tanto técnico de equipos, pero sí que afecta muchísimo a nuestros proyectos de autoconsumo, pero también afecta a todos los consumidores al final eléctricos, ¿no? Al final, pues entonces nos afecta a todos esta nueva estas nuevas tarifas eléctricas. Y para hablar de esto, que yo no soy experto en tarifas eléctricas, para hablar de esto hemos traído a los expertos de Hace Energía y tenemos con nosotros a Pablo Corredora. Pablo, buenos días. Hola, Jean-François, muy buenas. Oye, gracias por invitarnos otra vez y un placer, como siempre, estar con vosotros aquí para contar novedades. Perfecto, pues el placer también es nuestro, es mutuo en este caso, así que nos podéis explicar, bueno, lo que vosotros manejáis, porque realmente yo aquí estoy un poco perdido. Como muchos otros, supongo, a lo mejor no lo dicen, pero a mí no me cuesta, lo admito. También tendremos luego a Javier Tirado de Hace Energía, que vendrá a explicar más detalles, más bien sobre cómo casos reales, ¿no? Cómo va a afectar un poco estas nuevas tarifas. Así que os invito a, bueno, como hace su Pablo, prepararse un café, ¿no? Si es el momento. Ya empecemos con el tema. Las tarifas son, bueno, pues no son cosas técnicas, así que a veces no estamos tan acostumbrados, pero bueno, vamos a ver, Pablo, explícanos qué va a implicar estas nuevas tarifas, porque va a haber cambios también de horarios y también en la potencia contratada, a Mm. ver qué va a conllevar todo esto y luego cómo nos va a afectar tanto a nivel personal, empresarial o como también de proyectos de autoconsumo, ¿no? A ver cómo nos va a afectar todo esto. Perfecto, muchas gracias, Jean-François. A ver, os cuento, para estructurarlo un poco, que sepáis que esta presentación va a ser un poco breve, vamos a intentar estar unos 45 minutos para que luego dé tiempo a preguntas, porque realmente cuando hemos tenido otros webinars como vosotros de tramitaciones y demás, hay mucho más intríngulis. Esto al final no deja de ser sota caballo rey, es lo que hay y lo que hay que es que adaptar todas las herramientas que tengamos ahora a la nueva situación. Entonces vamos a intentar ir un poco rápido y puntualizando los puntos más, o los aspectos más concretos de toda la nueva normativa que nos viene ahora, que no es poca. La parte más teórica la voy a dar yo y luego, pues como decía François, va a conectarse mi compañero Javier, que es uno de los coordinadores del departamento, para explicaros sobre 3 casos reales cómo va a afectar el autoconsumo, que ya veréis que las nuevas tarifas, aunque luego hay una letra pequeña, mejoran los números, lo que es en nuestro negocio. Y ya sin más preámbulos, cuento. Nosotros al final tenemos que estar metidos en esto todo el santo día porque al final nuestro cliente es el propio sector y está continuamente demandándonos que hagamos estudios, que le tramitemos, que le hagamos la ingeniería, con lo cual cada vez que entra una normativa, nos tenemos que adaptar sobre la marcha y peleárnosla. Y ahora ya, sin más, os cuento. Y me vais a disculpar porque la pantalla la tengo en un portátil y, sin embargo, la presentación la tengo en otro. Entonces, va a estar todo el rato con la cabeza girada. Os pido disculpas, que no es que sea un desprecio, es que informáticamente soy un nulo y no soy capaz de pasarle una pantalla a otro lado. Pero bueno, os voy a contar un poco por encima ya, llegando ya a detalle, a ver, lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito del marco legal, los periodos tarifarios que vamos a tener a partir de ahora, las tarifas, cómo va a implicar los peajes y los cargos. Luego vamos a hablar un poquito del impacto que tienen las tarifas nuevas sobre los consumidores y, finalmente, la parte de los autoconsumidores para que es una pequeña foto de todo el nuevo marco. Empezamos realmente, y esto siempre lo decimos cuando hablamos, el problema que tenemos en este sector es que somos uno de los sectores más regulados de todo el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo, siempre lo digo, que me parece que debemos estar a lo mejor por debajo de telecomunicaciones y con sanidad, porque no tenemos una norma que nos regule, tenemos una norma que nos regula una cosa que a su vez regula otra, que cambia otra y una cuarta que además está cedido en la competencia autonómica y nos varía toda la jugada en función de dónde estemos trabajando. ¿Por qué os cuento esto? Porque estamos hablando de unas tarifas, de unos cargos y unos peajes y, sin embargo, fijaros toda la normativa que tenemos solo para regular las nuevas tarifas eléctricas más lo que vaya a venir ahora. Entonces, para empezar, ahora mismo con este marco que está saliendo, que encima todavía es provisional porque no tenemos todo aprobado, tenemos 4 normas diferentes. Por un lado, una circular, la circular 3/2020 de la CNMC, que se aprobó el año pasado. Esta circular lo que establece es la metodología de peajes y cargos y luego establecía cuáles iban a ser las nuevas tarifas eléctricas y los nuevos periodos tarifarios.
Aquí os voy a hacer un inciso y yo siempre cuando hablamos una charla intento que, siempre a mí me lo explicaron en su día, hay que trasladar 3 ideas fuerza en una presentación porque la gente no es capaz de coger más de 3 o de 5 como mucho. Y una de ellas es, principalmente, cuando nosotros hablamos de tarifas de acceso, siempre lo asimilamos a peajes. Bueno, pues en realidad el sistema eléctrico tiene una cosa que son los peajes y otra que son los cargos. Las tarifas de acceso es la suma de los dos, solo que cuando hablamos nosotros decimos, oye, los peajes son tanto. No, hay que tener en cuenta esos dos conceptos. Y esto es importantísimo porque nos ha pasado, mientras ha ido saliendo toda esta normativa, que la gente se estaba volviendo loca. Porque nos decían, oye, que han salido los peajes súper baratos. Mentira, es que faltan los cargos. Cuando tengamos los cargos ya sabremos cuál es el peaje completo, pero no te quedes solo con la mitad de la foto. Bien, entonces, la circular 3 lo que regula son los peajes. Los peajes básicamente lo que están regulando es el transporte y la distribución. El resto, que son los cargos, las primas a las renovables, la retribución que tenga OMIE, etcétera, etcétera, eso va por la vía de cargos, no va por la vía de los peajes. Con lo cual, hasta que tenemos una parte que es toda la parte de peajes aprobada, pero nos falta la parte de cargos para ver toda la foto. Bien, entonces a circular 3, como os decía, tiene las nuevas tarifas y los nuevos periodos. Luego, a finales de, me parece que fue en marzo, se aprobó el Real Decreto 148-2021, que lo que dice es cómo van a ser la forma en la que se van a calcular los cargos. A efectos nuestros reales. No nos importa mucho. Simplemente nos dice que la fórmula para calcular los cargos es pum, 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 pum. A nosotros lo que nos interesa es el número. Pero para sacar ese número antes tienen que aprobar esta norma, esta metodología, y ya está aprobada. Luego, por otro lado, también en marzo se aprobó la resolución 1803 de la CNMC, que lo que dice es los peajes, ahora ya sí, que tienen los peajes de las nuevas tarifas. Insisto, nos faltan los cargos, que es lo que viene debajo, que es la propuesta de orden de cargos del sistema, que está pendiente de aprobación. De momento tenemos un número preliminar, pero no sabemos cuál será el definitivo. Posiblemente sea muy, muy parecido. Lo que sí que está claro es que esto va a entrar en vigor el 1 de junio y va a entrar de forma, la norma te dice que, bueno, que entra, pero que va a entrar de forma pausada. Está por ver, yo sinceramente no sé cómo lo van a meter, pero vamos, no va a ser de repente de la noche a la mañana va a cambiar todo. Es que tener en cuenta que van a quitar tarifas, van a meter tarifas nuevas, periodos tarifarios, entonces tienen que hacer un pequeño periodo de acople. Pero vamos, a partir del 1 de junio tendría que estar aprobado absolutamente todo, con lo cual esta propuesta de orden de cargos, estamos a 16 de abril, tendrá que estar aprobada aproximadamente a mediados de mayo y ya tendremos la foto completa. Vale, pues solo ese era el primer inciso, que ves toda la normativa que tenemos solo para regular iba a decir un improperio, dos numeritos. Los principales aspectos ahora de la nueva normativa. Por un lado, nos han cambiado las tarifas. Ellos lo venden como simplificación. A mí me parece que cada vez lo hacen más complicado todo. Nos han quitado las tarifas 2.1 y nos han quitado la tarifa 3.1. Pero nos han dejado muchas menos tarifas que son las que ves en la tabla. La 2.0, la 3.1 y luego 4 tarifas .6. Han eliminado, pues ya os digo, las discriminaciones, etcétera, etcétera. Otro de los cambios, y quizás el más importante, es que las tarifas 2.0 pasan a tener 2 términos de potencia y 3 términos de energía. Y las tarifas 3, que antes tenían 3 términos de potencia y 3 términos de energía, pasan a tener 6 términos de potencia y 6 términos de energía. Obviamente, esto a lo que nos ocupa a nosotros es que todas las herramientas de diseño que tenemos para hacer estudios nos varían, porque los nuevos periodos tarifarios nos han cambiado sustancialmente. Y antes, cuando jugábamos con 3 tarifas, ahora tenemos que jugar, o sea, con 3 periodos tarifarios, ahora tenemos que jugar con 6. Las nuevas tarifas, si os fijáis, son las que os pongo. Antes teníamos muchas más y eso es verdad que lo han simplificado. Tenemos la 2.0, la 3 y la 6. Las dos primeras, sobre todo la primera, no habla de tensiones, es para muy baja tensión y estamos hablando de potencia menor hasta 15 kilovatios. La tarifa 3 es potencia de 15 kilovatios y ya sí que ya nos referencia a un nivel de tensión mayor a 1 kilovoltio. Y luego la tarifa 6 es a partir de 30. Aquí fijaros, nos acaban de simplificar, eso es cierto, los criterios de tensión. Ha desaparecido la referencia que teníamos antes a los 36 kilovoltios de las tarifas 3.1A. Eso es, que no lo sabéis, pero bueno, hasta 36 y luego a partir de 36 pasábamos a la 6.1. Nos han quitado también, nos han simplificado el criterio de potencia. Antes en las dos teníamos la 2.0 y teníamos la 2.1 que nos marcaba los 10 y menos de 10 y más de 10 kilovatios, ahora no. Ahora son 15 y nos han quitado esa referencia. Y en las tarifas grandes nos han quitado la referencia a 450 kilovatios que pasaba ya a tener una tarifa 6. Y luego, la otra cosa más importante de esta normativa, de esta nueva reglamentación, es que ya lo contaremos luego, que ha subido muchísimo los peajes y los cargos de los primeros periodos, de los periodos punta, el P1 y P2, lo cual, teniendo en cuenta que nosotros acoplamos la generación principalmente a esos periodos tarifarios, menos fines de semana o cosas de ese estilo, pero los acoplamos, lo que implica es que a los efectos de vender una instalación de cero autoconsumo nos beneficia. Vale.
Aquí, de todas formas, y antes de pasar a lo que son los periodos tarifarios, que esto simplemente es que lo veáis, que no tiene más chicha, es lo que hay y es lo que tenemos que acoplarnos, sí que os comento una cosa. Yo os lo he dicho al principio, es la primera idea fuerza, os decía, es distingamos peaje y cargo. La segunda es, esto nos mejora el autoconsumo, sin duda alguna, pero con un matiz que es muy importante que tengamos en cuenta. Sabéis que en el mes de diciembre, o si no lo sabéis, salió un proyecto de ley del Fondo Nacional de Eficiencia del Sistema Eléctrico. Ese fondo, que no ha sido publicado todavía, ni hay un proyecto ni anteproyecto de ley que yo sepa, lo que pretende es repartir los costes del sistema eléctrico entre los sectores más contaminantes. Es decir, en vez de que todos los costes o todos los cargos que tiene el sistema, las primas, lo que decía antes, de cosas de ese estilo, que lo tengan que pagar solo por la tarifa eléctrica, se va a redistribuir a los combustibles fósiles, al gas y a otros sectores. Eso lo que va a implicar cuando se haga eso es, van a bajar las tarifas, porque ya no va a haber las tarifas al final, los peajes y cargos lo que tienen como objetivo es cubrir los costes. Entonces, en el momento en el que una parte de esos costes salen de la parte eléctrica, pues implica que la parte eléctrica de peajes y cargos va a minorarse. Entonces, por eso os digo, ¿esto no es mejor autoconsumo en su conjunto? Sí, pero no sabemos la foto completa hasta que no tengamos cómo va a ser ese reparto del Fondo Nacional de Eficiencia, bueno, el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. No sabemos cómo va a quedar, pero sí tenedlo en cuenta de cara a futuro, porque esto empezará a implementarse posiblemente en 2022, una cosa así, y también gradualmente. Vale, volviendo un poco a este tema, las tarifas, tenemos ahora mismo, también lo han simplificado, los periodos. Por un lado tenemos un periodo, o estos periodos, cuando estamos hablando de tarifas de 2 periodos, si os fijáis, os decía antes que suben mucho el P1 y el P2, si os fijáis realmente nos están subiendo los periodos, o sea, nos están poniendo casi todo en los periodos 1 en las olas de más consumo, que se acoplan perfectamente a nuestra generación de autoconsumo. Y las valles las dejan por la noche. Bueno, esto tampoco varía mucho respecto de la foto que teníamos antes. Sí que nos modifica más aquí. Aquí ya tenemos la de 6 periodos. Fijaros, aquí ya no estamos hablando de la 3, estamos hablando en su conjunto. Es que ahora ya tenemos una tarifa de 6 periodos para todo. Y estos son los que nos van a aplicar. Sí, son los mismos periodos, tanto para tarifa 3 como para tarifa 6, como todos sí. para 6 periodos, los periodos son los mismos para todos, en este caso. Sí, ¿No? Vale. mira, nosotros, te hago un inciso, nosotros, por ejemplo, a efectos de la herramienta que tenemos y de la plataforma que tenemos para el cálculo de estudios, lo que a nosotros nos lo ha simplificado un poco, porque ahora ya es aplicar los nuevos periodos y meterlos solo en tarifa. Cuando tenías una tarifa 3, antes teníamos una herramienta para tarifas 2, una para 3 y una para 6. Ahora ya directamente trabajas desde la 6, le metes los periodos y lo que pasa es que discriminas las tarifas de uno y de otro, pero hasta ahí se nos acaba el problema. Fijaros también lo mismo que os decía antes, cómo están cargando realmente en horas estamos solapando las horas de generación con las horas de punta, con lo cual vuelvo a insistir que nos sube todo. Bueno, es verdad que hay matices, porque tenemos aquí el P4, el P5. Aquí solo me quedo con una cosa para comentaros, y esto es por un tema de hábitos de consumo. Yo no sé si os acordáis que antes o tradicionalmente el mes de agosto siempre era valle. Los 31 días del mes de agosto eran valle. ¿Qué pasa? Que como al final, por un cambio de tendencia de demanda, porque la gente cada vez se coge menos vacaciones en el mes de agosto, las industrias cada vez cierran menos, lo han quitado y ya nos han puesto un periodo normal. Es verdad que son periodos medianamente bajos, o sea, bueno, tampoco, porque estamos en P4 y en P3, pero ya no pasamos a tener unos precios de tarifa muy, muy bajos en agosto, que era lo que nos ocurría tradicionalmente. Aquí lo estaba comentando antes con Javi, no lo tenemos del todo claro porque no lo dice la normativa. A mí me lo comentaron el otro día y estoy con el run, que no, por eso no lo he puesto en la presentación, no quiero cogerlo como un mantra, pero el otro día me estaban comentando que las tarifas del mes de junio, a partir del 15 de junio, pero no lo hemos encontrado, insisto, a partir del 15 de junio, o sea que estas tarificaciones de junio son solo hasta el 15, que a partir del 15 de junio entra esto, porque por el tema de cambios horarios. Pero yo, sinceramente, no lo he encontrado. Vale. Supongo que vendrá alguna cosa que la típica frase que no hay forma de entender, que tienes que darle 7 vueltas. Pero vamos, simplemente que aún así estamos hablando de 15 días de impasse, que tampoco tiene mucha historia de cara a un estudio. Y nada, tenemos aquí lo que es la península, Canarias y Baleares. Ahora, ya entramos un poco en lo que os decía antes. Peajes versus cargos. ¿Cómo vamos a trabajar ahora? ¿Qué vamos a tener? Realmente nos meten un concepto nuevo que es
potencia demandada. Pero vamos a ir por partes. Por un lado tenemos en peajes se va a pagar por el término de potencia que se calcula exactamente igual que antes, es decir, lo que yo tengo contratado versus lo que es el peaje y por los periodos que tenga. Estos son los peajes, estos sí que son los números definitivos porque esto ya está aprobado. Por otro lado, un consumidor normal. Luego os tengo que enseñar la foto en su conjunto, ¿vale? Bueno, Dime. Sí, luego tengo una duda. Veo aquí directamente, a ver, has cambiado de página. ¿Puedes volver a la anterior? sí, Ah, claro, porque aquí, como comentabas, solo son peajes, faltan los cargos. Porque claro que aquí luego lo veo vamos a hablar. el P1, hablamos de 23 euros kilovatio año. Mm, Hoy en día estamos hablando de 42 euros kilovatio año, pero efectivamente. incluye lo que dices tú, ¿no? De cargo y peajes, ¿no? Es todo el conjunto. Claro. Aquí veo Esto es la solo duda la que todo el mundo, esto es lo que todo el mundo decía, y que han bajado muchísimo han bajado un montón los peajes. No, no, es que te faltan los cargos. Es que hasta que no tengas el mitad. cargo no lo sabes. O sea, no te engañes con 23 euros. Es que a lo mejor son 45, pero tienes que Ya, sumar la otra parte. El problema es que como no lo han sacado, porque además la competencia de cada uno, los peajes los gestiona el, el regulador, es decir, la CNMC, y los cargos los propone el legislador, que es el que legisla, que es el ministerio. Por eso todo este lío. Vale, entonces, si tú no ves solo esto, dices, oye, esto es maravilloso para un consumidor, no para un autoconsumidor, porque dices que esto ya no te compensa hacer autoconsumo, pero es que tienes que sumar absolutamente todos los componentes. Lo que pasa es que nosotros a estos efectos tenemos que discriminaros para que entendáis cómo van unos y otros, porque no todos los cargos van a pagar los mismos peajes. Entonces, aquí tenemos por un lado el término de potencia, tenemos, que ya digo, se calcula igual que antes, el término de energía exactamente igual de antes, es tanto consumo a tal precio, tanto pago. Estos son los que están aprobados, que también si uno los ve, oye, pues son muy baratos, pero porque falta la parte del cargo. Y luego está este concepto nuevo, que no es nuevo, realmente es lo mismo que teníamos antes, que es el término de facturación por potencia demandada. Básicamente esto es, para que nos entendamos, excesos, si tenemos excesos. Entonces, aquí sí que nos varía mucho la foto con lo que teníamos hasta hace, o lo tenemos hoy. Por un lado, y esto es un matiz que es complicado encontrarlo en la normativa, este concepto afecta a todos los consumidores que tengan maxímetro. Los consumidores de tarifas 2.0, que mucha gente nos lo pregunta, oye, ¿las 2.0 también tenemos este concepto? Si no tiene un maxímetro y tiene el famoso ICP, el ICP, no le aplica este concepto. Nos Eso. olvidamos, nos aplica a las tarifas que tengan maxímetro. Y nos acaban de cambiar la película, sobre todo en las tarifas 3. En las tarifas 3, lo que se hacía antes era, yo creo que lo sabéis, que yo tenía, contrataba, vamos a poner un ejemplo concreto, yo tenía 100 kilovatios de potencia y entonces, si consumía 90 kilovatios, pagaba 90 kilovatios. Si consumía 85 kilovatios, pagaba 85 kilovatios. Si consumía 84 kilovatios, pagaba 85 kilovatios. Es decir, iba a pagar hasta el 85% de lo que estaba, o sea, iba a pagar lo que demandaba con el límite del 85% de lo que tenía contratado. Y si me pasaba más del 105%, entonces pagaba excesos de potencia que se pagaban muy altos. Es decir, si tengo 100 kilovatios contratados y demandaba 104, pagaba 104. Si tenía 105, pagaba 105. Pero si tenía 106, pagaba 105 y ese que me había pasado lo pagaba el doble. Es decir, pagaba 107 kilovatios. No sé si estoy yendo muy rápido o no, pero ahora nos han quitado esa referencia al 85%. Y nos dicen, no, usted va a pagar por potencia factura de lo que tenga. Si usted tiene 100 y está demandando 90, yo lo siento mucho, ajústese, porque usted va a pagarme los 100. Entonces, el haber quitado esa limitación al 85, lo que nos lleva es a que lo que está buscando el, el regulador en este caso es usted sea eficiente con lo que está contratando. No me ponga 100 para cubrir los 85 y cubrirme los excesos. Tenga usted en cuenta ya toda la foto. Tenga en cuenta que como me ponga que normalmente esté demandando 90, pero hay un mes que demande 110, hagas bien el número para ver hasta dónde se va, a ver si le va a salir bien el coste o va a penalizarse. Es decir, optimícese su potencia y haga un buen estudio de potencia. Esa es la idea. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Si las medidas son 4 y 5 que se suelen asociar con las tarifas 3, pues la fórmula es exactamente la misma que antes para los excesos. A partir del 105 multiplico por 2. Y los puntos de suministro de medidas 1, 2 y 3, la fórmula es casi la misma que teníamos, no sé si es la misma solo sabe mejor Javier que yo, que teníamos con las tarifas 6. Pero es lo que os digo, seáis perdón un segundo, seáis
o sea, hay que hacer bien el cálculo y bien el número, ¿vale? Lo que, Eh, lo que estás dime. diciendo en realidad ahora mismo es que para quienes tenía maxímetro, Sí, anteriormente quizás no había que ir tan fino con la potencia contratada claro, porque teníamos una seguridad de que podíamos incluso pagar menos si teníamos menos demanda. Ahora claro. esto nos lo quitan, con lo cual ahora mismo la figura de asesor energético o de estudio energético tiene más peso todavía, porque realmente ya esto nos lo quitan y voy a pagar lo que contrato. O Sí, si me pagan, efectivamente. vale. O sea, ahora hay que hacer un buen estudio y es una cosa más que dando un servicio de autoconsumo, y aquí os hablo un poco la filosofía que nosotros le transmitimos a los clientes cuando hacemos los estudios. Nosotros intentamos siempre, podemos hacer, si tenemos las curvas horarias, hacemos un estudio de potencia y le decimos, oiga, este señor habría que ajustarle aquí porque estamos viendo esto y tal. Pero, por ejemplo, cuando por filosofía es algo que el cliente nos diga lo contrario, nosotros la idea siempre es decirle, oye, tenemos un ajuste de potencia, pero no se lo traslades al cliente hasta que no veamos un monitoreo de 3 o 4 meses y veamos exactamente cómo está casando la generación con el consumo y cuánto estás demandando de la red. Ahora más a más, porque es que encima vamos a jugar con el hecho de decirle, mira, nosotros vamos a hacer ese análisis, ¿no? Que es que con todo esto que tenemos nuevo, cuando veamos la foto ya con un perfilado bien hecho y con un monitoreo, sí que te vamos a poder ajustar eso. Es que te vamos a ajustar no solo lo que te vas a poder ajustar de potencia por el autoconsumo en sí, sino por lo que tienes ahora mismo mal contratado con las nuevas tarifas eléctricas. O sea, lo cual encima es una doble acción comercial, es un surplus de ahorro que le puedes transmitir a tu cliente final. Vale, pero bueno, que lo sepáis y simplemente la idea aquí ahora es, con esto ajustes usted bien las potencias porque esto del 85% ya no tiene sentido. Muy bien. Vale, sigo, Bueno, pues sigo. espero que la gente que nos haya escuchado hayan entendido muy bien ahí. Yo creo que es como otra faceta, ¿no? Del valor añadido que puede aportar un instalador, ¿no? Que es que no solamente hacer un proyecto de autoconsumo, y después es también ser un asesor energético para tu cliente que te contrata la instalación y luego hacer el seguimiento, ¿no? Y adaptarte con el tiempo a ver si puedes bajar un poco más la potencia o tendrás que subirla, no sé, según como cada caso. Ujú. Pero Sí, es más que efectivamente. solo ser instalador de fotovoltaica. Bueno, al final se trata es el servicio postventa, es la calidad que le tiene que dar una. Se supone que somos profesionales y especialistas en el sistema eléctrico, esto deberíamos hacérselo. Es un Eso es. surplus que se le das a un cliente. Y ese además es el valor diferencial respecto que le puedes dar de una empresa que sea, hablando mal y pronto, un poco advenediza al sector, es decir, una empresa de estas nuevas que acaban de entrar que no tiene la filosofía de un recorrido de N años Claro, en todo este negocio. correcto. Vale, Muy bien. aquí tenemos un poco los números de la potencia demandada y luego tenemos la reactiva. Tampoco voy a profundizar mucho aquí, o sea, esto sigue siendo lo mismo. Y ahora sí pasamos a los cargos. Lo que os decía, antes teníamos los peajes y ahora los cargos. Los cargos, el peaje o el cargo de facturación por potencia es exactamente igual. Cargo por la potencia que tengo contratada. Se acabó. Estos números ya sí que son orientativos. En todo caso, mira, fijaos, voy a coger el número, son 7,4 y antes hablamos de 23, me Eso parece. es. No se lo veis aquí, 23. 23 era, con lo Estamos cual hablando en total de 30 30. Esto os lo voy sería a menos explicar que luego. antes. Sería Ha menos bajado que un ahora. montón. Sí, pero es que tiene una explicación. O sea, aquí no se da puntada sin hilo. Tiene una explicación todo esto. Pero sí, han bajado muchísimo. El término de potencia ha bajado una salvajada. Y lo que han incrementado es el término de energía, como veremos. Tenemos por otro lado el término de facturación de energía, que es exactamente igual que antes, y aquí ya no tenemos el término de potencia demandada. Eso solo va por la parte de los peajes y tiene una explicación. Eh, ese término solo puede cubrir peajes y no cargos, porque si yo estoy demandando más potencia, a la que le estoy haciendo trabajar más es a la red de transporte y a distribución, pero no estoy haciendo trabajar más a las primas a las renovables, ni al operador del mercado, ni a ningún otro, con lo cual no le pueden trasladar ese coste. Por eso solo en la parte de peajes tiene ese componente de término por potencia demandada. ¿Vale? En cualquier caso, tenemos aquí, ya os digo, la facturación de energía y aquí ya sí que me voy un poco a cómo queda la foto en su conjunto. Ya la veis entera. Por la potencia de suministro, ¿qué vamos a pagar? Pues un consumidor lo que va a pagar va a ser, por un lado, el término de potencia, el peaje, lo voy enseñando aquí, más la facturación, el cargo, y en su caso va a pagar ese exceso que es la facturación por potencia demandada. En su caso, si se pasa. Los números, como veréis, han cambiado mucho, pues estamos hablando de 30 euros cuando antes hablábamos de 43 o 44, ya no me acuerdo exactamente. ¿Vale? Y aquí lo tenéis. La potencia demandada se calculará en función de los excesos y solo en el caso de consumidores con maxímetro. Las tarifas, dos que sigan con el ICP, como todo yo, por ejemplo, en mi caso, tendrás tú o cualquiera de los que estamos aquí, esos simplemente que nos pasamos de potencia y nos cortan. Y ya está, como ha sido hasta ahora.
Aquí, Vale, Pablo, en tu dime. página no veo diferenciación entre diferentes pues tarifas. Sí, perdona. Aquí lo Sí, las pasaría, tienes sí, aquí. sí, vale, perdona. Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Sí, lo que Perdón. pasa es que esto, Jean-François, hay que cogerlo todavía con papel de fumar, porque es que la parte de cargos es todavía provisional. O sea, Vale, posiblemente sea parecida, pero no, vale. no tiene por qué ser este número exactamente. O sea, hasta que no nos lo aprueben no lo sabemos. ¿Vale? Esta tabla está ofrecida por digamos, ente del gobierno o sois vosotros que me habéis hecho la suma de todos estos La suma, no, términos esta es nuestra. Nosotros es hemos vuestra? cogido, por un lado, lo que decía la resolución de los cargos y lo que son los peajes, que eso sí que lo sabemos, y los hemos sumado para que se Ujú. vieran aquí. Y os digo, para no liar a la gente, esto lo podríamos haber comparado con los actuales, pero es que le vas a liar a todo el mundo, porque ahora solo hay una 2.0, pero aquí antes tendrías una 2.1, una Ya. 2.0X y una 2.1. Aquí tendrías la 3.0 y la 3.1. Se te varía un poco, entonces no queríamos hacer eso para no terminar de liar. Preferimos que veáis cómo va a ser a partir de ahora versus en vez de contaros lo que era antes. Para eso tenemos los ejemplos, que se ve más en detalle. Vale, ya para lo mismo, por la energía igual. El término de energía va a ser el peaje que tengo, el peaje más el cargo y en su caso la reactiva. A los que le aplique la reactiva, que es más o menos lo mismo que teníamos ahora, le aplica a quien le tenga que aplicar, que es por tensiones, ¿no? Como es un concepto que realmente solo cuando nos lo demandan lo analizamos. Sí. Tampoco, no sé, pues, por curiosidad voy a mirar, te lo tiene, mira, no se aplica a las 2.0 y se aplica a todos menos al P6, siempre que esté al 33% el consumo de activa. Bueno, esto nosotros lo analizamos algunas veces, pero tampoco nos rompemos mucho la cabeza, salvo que tengamos 4 horas y nos lo exijan. Vale, ya para terminar, peajes de autoconsumo. Esto es nuevo. Esto no es que se lo acabe de sacar el Ministerio de la Manga, ¿eh? O sea, no acaban de decir, no, ahora vamos a meter un peaje. Bueno, la CNMC, esto está regulado en el 244. El 244 te dice que cuando hay un autoconsumo a través de red, no de red interior, es decir, que usamos la red de distribución, nos pueden meter un cargo por los kilovatios que estamos vehiculando a través de la red de distribución. Y los cargos son concretamente los que veis aquí. Entonces, aquí para matizaros y para no asustaros, Ujú. primero decir que lo que son tarifas 2 y 3 les han quitado los cargos, no los tienen No, vale. directamente. Ujú. Y en las tarifas 6 estamos hablando de 0,009. Fijaros lo que es la tarifa 6, lo que está pagando de peaje del término de energía en el P1, 0,05. Es que le está metiendo un decimal más. Es decir, esto no nos va a afectar ni nos va a Vale. romper un modelo de negocio. Es un pequeño surplus que además, siendo realistas, tiene todo el sentido. Porque una cosa es que yo soy un autoconsumidor y otra es que yo no esté demandando de la red. Oiga, si yo estoy haciendo un autoconsumo, pero para hacer ese autoconsumo tengo que usar la red que es de todos, pues algo tendré que pagar por pura lógica. Entonces, en ese sentido, este cargo tiene toda la razón del mundo y encima que pongan un cargo que no es disuasorio, porque no lo es muy, muy Ujú. residual, lo único que hace Ujú. es mantener el sostenimiento, o sea, facilitar el sostenimiento del sistema. O sea, a mí me parece una cosa totalmente racional. Y luego nos han metido, aunque no vamos a hablar aquí, sobre todo por tiempo, pero es bastante interesante, nos han metido peajes para puntos de recarga de vehículo eléctrico público, no privado, público. Estos que los veis aquí es que puedes decir, puedo elegir entre el peaje que tenía antes o el que tengo ahora. Tienes que acreditarlo y el peaje es mucho mejor aquí que en el peaje si me voy al normal. Esto es, por ejemplo, yo que sé, pues un centro comercial que los pone y como es acceso público, puede ir cualquiera, acreditan que eso es para todo el mundo, que tiene disponibilidad, no sé si se cobran o no, tiene una serie de, mira, lo tienes aquí las características, tienen que acreditar que el punto de suministro sea exclusivo para recarga vehículo, no pueden usarlo para consumos propios ni para nada más, ni para una lavadora ni nada más, y que será de acceso público. Entonces, los peajes, si los veis aquí, son mucho más baratos que los que tenemos si nos vamos por un peaje normal. ¿Vale? Y yo, esta es la que me quería centrar y intento ir rápido y pasamos a Javi. Os contaba, los peajes han bajado muchísimo. Ha bajado nuestra bajada y aquí veis el peso de potencia actual respecto de cómo están las tarifas antiguas y nuevas. Fijaros todo lo que ha bajado. La 2.0 nos ha bajado de 60% al 50%, del 74 al 53%. O sea, es una bajada brutal. Lo que pasa es que nos han subido mucho, en mayor proporción incluso, los costes variables. Esto realmente lo que estamos haciendo aquí es que nos estamos viendo un escenario de prerreforma energética. Es decir, estamos viendo un poquito la foto que teníamos en 2012 o en 2011. Es Yo ya lo no que voy a te hacer iba un... a preguntar. Sí, Te iba a preguntar, porque los peajes en su día, ¿no? Se cambió, ¿no? El coste mm, energético y el peaje, ¿no? Se subió el peaje y se bajó un poco el coste energético, ¿no? Cuando 2012 por ahí. mm, Y ahora
¿volvemos a la misma situación o parecida o cómo va? ¿Cómo va? Volvemos a una situación parecida. Yo no me acuerdo cuáles son los peajes que había en ese momento, pero volvemos a una situación similar. A ver, esto al final, y ya no se trata de entrar en hacer un juicio político si los de antes lo hicieron bien, los de ahora lo hacen mal o a la inversa, sino es la realidad. En 2012 teníamos un déficit de tarifa galopante y estábamos hablando de 26, 27 mil millones de euros. La demanda estaba cayendo sustancialmente. Entonces, la única forma de limitar eso era o la única forma que encontraron fue coger y decir, oye, yo lo siento, aunque baje el consumo, el coste lo tengo, es que tenéis que pagarlo. Con lo cual, lo que hicieron fue bajar el término de energía y subir exponencialmente el término de potencia. También eso tuvo un efecto adverso y es que la gente lo que hizo fue, que es lo que están intentando revertir cuando os he dicho que han quitado el 85% antes, la gente dijo, oye, pues espérate, voy a empezar a ajustarme yo el término de potencia. Con lo cual tampoco fueron capaces de arreglarlo tanto como querían, aunque es verdad que el déficit ha bajado sustancialmente en los últimos años porque eso es innegable, no se puede negar que las medidas sean buenas, malas, estemos de acuerdo o en contra, la realidad es que funcionaron, bajaron mucho el déficit y eso permitió que ahora podamos volver a esta situación. O sea, yo insisto que no estoy haciendo un juicio político, pero es la realidad. Entonces, lo que se ha hecho es ahora, como se ha visto que el sistema es otra vez más o menos sostenible, es, oye, vamos a subir ahora el consumo, el peaje del consumo y bajamos el derecho a poder conectarte. Eso al final lo que hace es que tiene todo el sentido, y más cuando vamos a estas situaciones, incentivar un consumo eficiente, que es lo que se busca, que es antes, si os fijáis, cuando estábamos en 2013 casi te costaba, te daba igual tener la luz encendida todo el día, porque es que al final realmente pagabas el 60% solo por el mero hecho de poder conectarte, con lo cual el otro coste era residual sobre el total. Ahora no, ahora ya te está diciendo, hijo, tenga usted mucho cuidado con la luz, porque si como la tenga mucho encendida le voy a meter un clavo en la tarifa que lo voy a dejar tibio. Eh, entonces, eso lo que están buscando es una medida de eficiencia y fijaros, entonces ha bajado mucho esto, pero a costa de subir el término de energía. Y aquí, antes ya de pasar a Javi, os lo cuento muy rápidamente. Esto es una presentación, aquí hemos pedido copyleft, porque es que nos gustó mucho. Hicieron una presentación el otro día de Gesternova y pusieron una modelización, cómo quedaría, y les pedimos permiso para utilizarla, pero es que no queríamos hacerla y es que nos gustó mucho lo que habían planteado ellos y nos han dado autorización para ponerla. Y solo para que lo veáis un poco los números, o sea, ellos lo que han hecho es han cogido un caso real y lo han modelizado con los costes nuevos a ver qué pagaría ahora este individuo y qué pagaría si modificase un poco sus hábitos de consumo, que es lo que nos ha gustado de todos. Entonces, aquí tenemos, esto es una curva estándar de un consumo residencial y esto es con las nuevas tarifas, los periodos que va a tener, lo que va a pagar de cargos y de transporte. Entonces, no me voy a ir a los números en concreto, solo para que lo veáis. Este señor actualmente con los números nuevos, con este consumo, que tiene un consumo de 5 megavatios hora, pagará aproximadamente unos 367 euros al año. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa si si se convierte en un consumidor eficiente y decide modificar sus hábitos de consumo? Bueno, pues supongamos que ahora esta es la modelización que tenía antes y ahora dice, espérate, que es que como me han subido el término de energía, lo que voy a hacer es, voy a empezar a poner la lavadora a las 7 de la mañana y el lavaplatos, yo luego me voy a ir a trabajar, voy a bajar mucho mi consumo durante las horas del día. Bueno, pues esta era su curva y ahora decide que es eficiente y que pone todos los aparatos por la noche. Con lo cual su curva se eleva por la noche sustancialmente, tiene un pico a las 8 de la mañana, que debe ser pues cuando hace, yo que sé, pone la kettle y 4 aparatos más, etcétera, etcétera, y luego le baja el consumo durante el resto del día. Esto tampoco yo no le veo mucho sentido que sea capaz de bajarlo por la noche porque al final la televisión la vas a poner, pero bueno, pongamos que lo baja. Y el fin de semana sigue exactamente igual con sus hábitos de consumo. Bueno, pues fijaros, con una reducción del 30% y del 20% del consumo en los P2 y P1, este señor pasaría a pagar 280 euros. Es decir, se ahorraría 87 euros. Esto lo que está viniendo a decir es que aparte de que la medida que se ha hecho ahora de subir el término de potencia, lo que hace es que te obliga a ser más eficiente o debería obligarte a ser más eficiente, también te está diciendo que uno de estos consumidores, con que adapte un poquito más sus hábitos, va a ahorrar bastante. Es básicamente, ese es el resumen. O sea, te está dando, lo que está trasladando esto es una indicación de usted modelice bien conozca sus consumos, modelice bien sus consumos y en función de eso tendrá un mayor ahorro. Y yo por mi parte, Jean-François, paso a Javi, que le toca la parte de modelizar para que veáis casos reales. Sí que os hago un pequeño inciso antes de nada y es, estos son los números sobre 3 casos reales. Pero vosotros sabéis que al final nosotros no vendemos lavadoras, o sea, tú no vendes un estándar de una lavadora con 7 kilos, nosotros vendemos
productos ad hoc. Es decir, Ujú. donde una misma instalación a un señor le ahorra el 30%, al siguiente le va a ahorrar solo un 23%. Y por muchos Claro, motivos, porque tiene unos precios diferentes, porque tiene unos hábitos de consumo diferentes, porque tiene una radiación diferente. Entonces, quiero decir que estos números que son un poco así, cogerlos como, sobre todo de forma subjetiva, en plan, esto es lo que hay y va a haber ahorro, pero que no quedéis en plan, no, es que va a tener siempre un ahorro 1,20 del no, X%, ¿vale? está Bueno, claro. también es otra cosa para transmitir. Entonces, yo ya, Javi, te paso, me vas indicando tú y yo voy pasando las diapositivas. El autoconsumo al final depende de cada consumidor, ¿no? Así es, depende de su perfil de consumidor, ¿no? Evidentemente, y si se podrá adaptar o no, ¿no? Pues vamos a Mm. ver con los dos ejemplos que nos comenta Javier. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues yo me presento primero brevemente. Soy Javier Tirado, coordinador del Departamento de Estudios aquí en Hace Energía y bueno, básicamente lo que voy a mostrar es lo que hemos estado viendo durante la presentación teóricamente, un poquito aplicado a unos casos reales de estudios que hemos hecho pues, a lo largo de este año y que hemos decidido trasladar a cómo quedarían con las nuevas tarifas. Entonces, bueno, básicamente pues explicar un poco cómo funciona este diseño de estudios, que es lo que hago yo. Básicamente, pues es un poquito más técnico en el sentido de coger el panorama actual que hay de pues, tarifas, precios, consumos del cliente que quiere hacer una instalación de autoconsumo y bueno, pues transformar este tipo de consumo en un consumo horario, pues, mediante, pues generalmente depende con el tipo de datos que trabajemos, pues mediante curvas de red eléctrica para estimaciones o curvas de carga, etcétera. Y bueno, pues hacer pequeños balances de energía y pequeños balances económicos para ver, pues, primero, cómo puede quedar la instalación energéticamente hablando, es decir, si tiene sentido, si es coherente hacerla, y luego, pues, la viabilidad económica, los ahorros y la rentabilidad que puede darte, pues optar por una opción de estas, aunque sea en menor medida, porque un autoconsumo pues, no te va a cubrir exactamente toda tu demanda. Entonces, bueno, pues ya para empezar, os digo que hemos hecho 3 ejemplos, uno de tarifas 2, uno de tarifas 3 y uno de tarifas 6, Ujú. poniendo mapa actual con mapa nuevo, el mapa que va a haber en pues, unos meses, en junio, como hemos comentado, o a partir de junio, como hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos querido comparar básicamente y lo que vamos a ver numéricamente muy rapidito y muy sencillo ha sido, pues, cuánto costaba antes y cuánto va a costar ahora. Cuánto nos reduce el autoconsumo, el ahorro ahora y cuánto va a costar en junio, perdón, ahora actual, ¿vale? Entonces, bueno, pues el primer ejemplo de una tarifa 2.0, pues bueno, pues lo que hemos visto de los 2 periodos que tiene va a pasar a tener 3 periodos horarios y bueno, pues esto va a afectar en el sentido de que se va a distribuir de una forma diferente, el consumo va a ser el mismo y pues los precios van a distribuirse entre los precios del periodo 1 y periodo 2 a también el periodo valle, ¿no? Entonces, como hemos comentado, sí que es cierto que los periodos, bueno, nosotros para empezar os digo que hemos utilizado como hipótesis básica que, bueno, los precios de cargos y de peajes que hemos estado viendo antes y un pool que se mantiene constante, es decir, esos precios variables, ¿no? Los pool más el servicio de ajuste, pues hemos utilizado los que ya teníamos, que aquí como vemos son 0,087 para el periodo 1 y 0,063 para el periodo 2, y bueno, los hemos dividido también para crear ese nuevo periodo que se va a crear en estos casos, ¿no? Es decir, que aquí pues vamos a pasar de 2 a 3 periodos. Entonces, bueno, lo primero que quiero comparar básicamente es que hemos utilizado la tarifa aquí primero sin autoconsumo, tanto comparando con el término de potencia y con el término de energía. Sí es cierto que no hemos supuesto ningún tipo de exceso ni nada por el estilo para ninguna de las 3 tarifas. Entonces, bueno, básicamente lo que estamos comparando es precio actual, tarifa actual, con el precio que van a tener las nuevas tarifas con esas hipótesis. No hay excesos y el pool se mantiene y los peajes y cargos son los que hemos visto, aunque hayamos comentado que los cargos todavía no es algo que esté fijo. Entonces, bueno, pues para este primer caso lo que puedes ver es, tanto en el término de potencia como en el término, o sea, tanto contando con el término de potencia como sin contar con él, la nueva tarifa va a ser más cara. Es decir, ya hemos dicho antes, no es algo que tenga que ser siempre así, pero que de momento estamos viendo que para este ejemplo, con estas estimaciones, es así, es sustancialmente más cara, en torno a unos 100, 100 y pico euros. Como vemos ahí abajo, en absoluto, en torno a un 10% en el total de la tarifa, incluso un 20% en el término de energía, algo que va en congruencia con lo que hemos comentado antes, es decir, están bajando un poquito el término de potencia y subiendo ese término de energía. Entonces, si pasamos a la diapositiva, Pablo. Perdonar, si podéis volver atrás, Sí, solo quería comenta, aclarar comenta. una cosita.
En las columnas de la izquierda vemos tarifas actuales, tarifas nuevas, vemos los totales de actuales y totales de nuevas, que son casi son los mismos, ¿vale? Hay muy poca diferencia. Esta tabla no es la base para reflejar luego las dos gráficas que hay a la derecha, porque a la derecha sí que vemos que la nueva tarifa es más alta, tanto en potencia como en energía, pero a la izquierda la tabla de periodos con kilovatios hora, la energía, el coste es el mismo. El coste, o sea, lo que es la energía es la misma en global, se divide en periodos diferentes y el coste varía en el total, pues para el Perdona, periodo 1. no, acabo de verlo, son kilovatios hora, no son tarifas, y luego ya lo trasladáis con los Claro, precios. claro, primero, claro, estamos mostrando la demanda, que es decir, pues primero ver que es cierto que de 2 periodos pasa a 3, por lo tanto, tenemos que ver ese cambio y, bueno, aquí en este caso, como no es una curva horaria, es una estimación, no sabemos exactamente si lo tenemos programado, pero no sabemos exactamente si va a ser así el cambio, pero bueno, hay un nuevo periodo y eso que está antes en 2 periodos va a estar en 3 ahora y pues a ver cómo se distribuye y eso va a afectar directamente sobre el precio, claro. Entonces es posible que a un cliente que no tenga autoconsumo y que no haga cambio en sus conductas, le va a subir el precio, pues como estamos viendo aquí, pues a lo mejor un 10%, más o menos, ¿no? Sí, en este caso sí, alrededor de un 9% para este ejemplo no subía el precio, Vale. teniendo en Pero, cuenta que el pool va a ser igual. pero fíjate, ahondando un poco esto, lo que decíamos, el precio te va a subir en su globalidad, te va a subir el término de potencia, te va a subir el término de energía, pero si os fijáis, si lo juntas todo, te sube un 9% la factura. Es que va a ser una subida, o sea, te lo están vendiendo como una cosa de ahorro y tal, no, va a subir a tu hijo vecino la factura. Entonces, te sube un 9%, pero es que en realidad te está subiendo lo que es el término de energía, te está subiendo un 20%, o sea, te está bajando el término de potencia mucho, pero te está subiendo el término de energía exponencialmente. Eso es o sea, aquí el matiz, o sea, yo creo de esta diapositiva, lo más importante es que veáis esto. ¿Cuánto nos sube? Nos sube en total un 9% y en el término de energía nos sube un 20%. Exacto, término de energía. Wow. Pues si me Ok. pasas la diapositiva, por favor. Vale, perfecto. Bueno, esta es una diapositiva simple en la que mostramos un poco cómo es la instalación, 4,3 kilovatios pico, la generación que va a producir esta instalación y, bueno, pues cómo se divide primero en la actual y luego en la que va a ser la nueva tarifa con 3 periodos. Podemos pasarla rápido, no tiene mucho más. Y bueno, luego ya está por fin el impacto sobre los ahorros, ¿no? Es decir, esta tabla que vemos aquí a la izquierda es lo que muestra es el autoconsumo por periodos. Es decir, es la misma tabla que las demandas, pero ahora con el autoconsumo. Es decir, esa generación se ha traducido en cuánto se autoconsume, en total, pues eso, casi 3.800 kilovatios hora al año, y bueno, pues se divide antes, en las actuales, se divide en 2 periodos y ahora se divide en 3, que es ahí donde vamos a ver un poco la que va a diferenciar el ahorro, ¿no? Es decir, al cambiar estos precios, pues es cierto que ahora hay menos cantidad de energía autoconsumida en el periodo 1 y 2, es decir, pagando más, haciéndote ahorrar un peaje mayor del P1 y P2, pero también es cierto que han subido mucho los peajes de P1 y P2 y por tanto los precios, los términos de la energía del periodo 1 y el periodo 2. Por lo tanto, al final compensa ese ahorro y pues como vemos en las gráficas de la derecha, el ahorro con el término de energía con autoconsumo actual es 412 y con las nuevas tarifas va a ser hasta 544,72 euros. Es decir, sube las tarifas y por tanto sube el ahorro, pero en proporción también sube de mayor forma, vamos. Muy bien. Entonces, esto para la tarifa 2 sería este ejemplo sencillito. Ahora si pasamos, vamos a ver la tarifa 3. Vale, esto pues la tarifa 3 es el mismo estudio, lo que pasa es que ahora cambiando las condiciones. Como vemos, de 3 periodos vamos a pasar a 6. Entonces va a pasar básicamente lo mismo, es decir, vamos a tener ahora más precios de la energía, va a haber menos consumo, menos demanda en los periodos más fuertes por el hecho de que ahora se diversifican más periodos, pero estos van a estar con mayor valor económico. Como vemos, pues si comparamos el P1 y el P2, que son así como los más fuertes, pues pasan de 0,18 a 0,17 y de 0,095 a 0,14. Es decir, al final están subiendo mucho, como digo, hemos vuelto a mantener el pool más o menos fijo y ponderándolo los periodos que nos faltaba y además tampoco hemos aquí supuesto que va a haber una potencia, un exceso de potencia ni nada por el estilo. Entonces, podemos pasar de la diapositiva hasta llegar a la de ahorros. Vale, bueno, pues un estudio similar al que hemos hecho en la tarifa 2, lo que pasa es que nos cabía una diapositiva diferente. Como vemos,
el total de la tarifa vuelve a subir, en este caso menos, un 3% en absoluto, y el término de energía vuelve a subir más de lo que ya está subiendo el término absoluto, es decir, hasta casi un 10%. No hay tanta diferencia con una tarifa 2, que como podemos ver, a lo mejor sí que es más difícil saltarse esas horas de punta, en la que pues todos somos más casas, residencias, y estamos pues cuando tenemos que estar, pero también hay subida. Entonces, pues pasamos la diapositiva, ahora vamos a ver. Sí, te voy a hacer un inciso, Javi. Fijaros también, aquí suben las tarifas, vais a ver que suben todos lados, pero fijaros que en esta tarifa 3 a estos señores les suben total un 3% en el ejemplo que hemos hecho y un 9% del término de energía frente al 9% que le subía a un consumidor doméstico y un 20% que le subía en el término de energía. O sea, para que tengáis en cuenta que esto no se ha hecho de forma proporcional. Esto lo hacen siempre por niveles de tensión y al final la triste desgracia es que el gran Paganini del sector eléctrico siempre es el consumidor doméstico, no es el industrial, que es el que se intenta proteger por un tema de actividad económica o por el motivo que sea. Pero lo importante aquí es eso, que pasamos, que esto le sube, pero le sube mucho menos de lo que nos sube a nosotros como consumidores individuales. Javi, paso ya a la siguiente. Dale. Vale, bueno, pues esto igual que en el estudio anterior, pues un estudio de generación. Esta es la instalación de 120 kilovatios pico, es decir, una instalación bastante grande para una tarifa 3.0, pero bueno, en este caso quiero recordar que era para un estudio de una empresa de alimentación, pues que tienen cadenas de frío y mantienen alimentos, entonces pues tienen bastante consumo. Entonces, si pasamos ahora al estudio de ahorros. Vale, bueno, pues primero el estudio del autoconsumo, que no sé por qué sale mal la gráfica. Ah, sí, vale. No sé por qué sale mal la gráfica actual, es decir, no sé si los pasa a vosotros o soy yo el que no lo ve, pero no veo todos los meses con sus números. Pero bueno, lo que vengo a decir básicamente es lo mismo que la tarifa 2. Lo que pasa es que ahora de 3 periodos pasamos a 6, por lo tanto se vuelve a diversificar el autoconsumo, no se autoconsume en los periodos de más potencia, en los periodos de mayor gravamen económico tanta cantidad, pero estos vuelven a ser mucho más caros de lo que estaban siendo hasta ahora. Entonces, en cómputo vuelve a salir un ahorro mucho mayor, como podemos observar, es decir, con las nuevas tarifas va a haber un ahorro de casi 26.000 euros en este caso, por unos 23.000 que está viendo actualmente en este ejemplo. Y en el actual sin autoconsumo, el coste de energía sin autoconsumo, del término de energía sin autoconsumo, también es mucho más alto. Entonces, pues bueno, volvemos a ver que los ahorros aumentan y que, como puede parecer, está siendo una ventaja para las instalaciones de autoconsumo esta nueva normativa. Así que vamos a pasar a ver si vemos, para finalizar, la tarifa 6. Bueno, pues en este caso sí que ya más sencillo, los periodos son los mismos, el consumo está igual y aquí ya es impacto directo de precios. Sí que cambian pues algunas cosas que hemos comentado antes, por ejemplo, ahora agosto ya no es todo el rato solo periodo 6, es decir, ya no es solo valle, pero en resumen más o menos se dividen los consumos de forma similar. Entonces, aquí es precio puro, afecta el precio puramente como está estipulado. Y bueno, vamos a ver a ver si en la próxima diapositiva podemos ver los costes. Vale, aquí. Pues igual que antes, tenemos que se repite la dinámica, por lo menos en estos ejemplos. Las nuevas tarifas van a ser más caras, tanto con término de potencia, con término de energía, como solo en absoluto. Es decir, vuelve a pasar que para absoluto es más bajo, es decir, no hay una diferencia tan alta, pero para el término de energía, en este caso, pues vemos este ejemplo de hasta un 20%, vuelve a subir muchísimo. Es decir, se estipula que el término de energía está subiendo mucho y es lo que va a ser más significativo en esta nueva normativa. Entonces, pasamos, si podemos, a la siguiente diapositiva. Sí, te voy a hacer otra vez otro inciso, Javi. Espero que pases la diapositiva, por lo menos. Tengo esa deferencia. No, fijaros una cosa aquí muy sustancial de por qué sube tanto el término de energía en esas tarifas 6, lo vais a ver en esta diapositiva. Efectivamente, no es que hayan, o sea, el consumo sigue teniendo 6 periodos, etcétera, etcétera, pero fijaros que en este consumidor ha pasado de tener en el P6 290.000 kilovatios a 246.000 kilovatios. Ha bajado significativamente y la ha redistribuido durante el resto de periodos. El P6, que es el valle, es el más barato. Y lo que ha hecho ha sido quitarle consumo de aquí y trasladárselo al resto. O sea, ya no es tanto que en este caso concreto hayan subido tanto las tarifas como que al haber cambiado los periodos horarios, lo que acaban de hacer es llevarles todo a los periodos, o sea, todo el consumo a los periodos, o parte del consumo a los periodos más caros. Eso, aparte de que haya aumentado o no las tarifas eléctricas. Ya te vuelvo a dejar, que luego me regañas, Javi, si hablo mucho. Vemos que han subido
los consumos han pasado sobre todo en P1, P2 y P3, ahí en la gráfica anterior, con lo cual ahí, claro, tiene un mayor peso en el cálculo final del coste energético. Claro, si volvemos a ver la anterior, que ahora mismo estoy viendo, vale. Si volvemos a ver la anterior, pues lo que puedo ver sobre todo es que el mayor momento de consumo es en agosto, ¿no? Que era antes todo P6. Eso ahora se traslada. Entonces, ahí es una de las cosas que puede estar afectando. Pero vamos, eso no va a suceder siempre así, ahí va a depender un poco del consumidor. Este consumidor creo que tenía un consumo un poquito, va a decirlo, estacional, porque si vemos ahí abril, mayo, pues tiene un consumo bajo, pero bueno, va a depender de eso, del consumidor. Y bueno, esta es la instalación que le venía bien a este consumidor, que eran 115 kilovatios pico. Y bueno, pues cómo se distribuye más o menos esa generación en los periodos de consumo. Entonces, si pasamos a ver la última diapositiva, donde vamos a ver lo mismo, comparación económica, con, bueno, pues ya el autoconsumo por cada periodo y pues cómo se traduce esto en los precios. Pues misma dinámica. Hay mayor ahorro con las nuevas tarifas, es decir, premia el autoconsumo esta normativa y el término de energía pues es mayor con las nuevas tarifas, por lo tanto en esos ahorros que provoca la instalación de autoconsumo, pues se ve reflejado y volvemos a ahorrar más. Por lo tanto, la conclusión principal que yo quiero transmitir es que de momento y sin tener todo fijo, como hemos comentado en la anterior parte de la presentación, parece que el autoconsumo se va a estar viendo beneficiado de esta tarifa, o sea, el consumidor se va a ver, perdón, beneficiado autoconsumiendo. Perfecto. Sí, aquí al final, pues, como resumen final, podemos decir que sí, que al final todas las facturas van a subir un poco, pero si ya era interesante pensar en autoconsumo, en instalar fotovoltaica, pues lo es más todavía, porque realmente ahí con esta nueva tarifa, en todas las tarifas, ¿no? La P2, la P3, la P6, en todas estas tenemos una mejora, ¿no? Con el autoconsumo. Pues sería un poco la conclusión, ¿no? A llevar aquí en ese sentido. Sí, la conclusión que queremos transmitir. Y creo que esto es la última parte de la diapositiva. A ver Yo creo que si es la pasamos, última. ya hemos terminado. Yo iba a hacer un inciso. Tenemos una pequeña rata, Javi, que lo damos suerte de a ver si la Sí, cambiamos, lo he visto de yo, 7 que no kilovatios. está bien marzo, no está bien casado, sí, lo he visto. Bueno, nos fallan, yo creo que 7 kilovatios sobre 147.000. Yo creo que se nos puede Sí, perdonar, bueno, ¿eh? con eso algún tipo de rondeo, pero sí, Sí. está bien. Nada, pues eso es todo. O sea, yo creo que lo que hablábamos un poco antes, aquí 3 ideas fuerza, separemos peajes y cargos, o sepamos lo que son dos conceptos, que nos cambian los periodos, que ahora vamos a pasar de las tarifas 2 a 3 periodos y las tarifas 3 y 6 a 6 periodos, que las tarifas para los periodos tarifarios para la 3 y la 6 son los mismos, que nos baja mucho el término de potencia y nos suben muchísimo más el término de energía. Eso yo creo que son las ideas fuerza que tendremos que tener de esto, aparte de los millones de dudas que pueden ir surgiendo, porque efectivamente es una normativa que nos ha cambiado otra vez la película que llevamos arrastrando 6 años. Pues sí, pues mira, si pasamos a las preguntas, que hay algunas, porque claro, eso es un tema que interesa a todos, tanto como consumidores personales como profesionales del sector. Aquí se nos comentan que en la tarifa 2, antes había una diferencia entre monofásico y trifásico. Yo no estoy al tanto de esto, pero aquí parece ser que ya todo es igual, o es que no había dicha diferencia, Pablo, entre monofásico y trifásico en tarifa Hombre, 2. antes tenías lo de los 10 kilovatios y demás. Ahora no, es que ahora directamente solo está tarifa. O sea, ya te olvidas de si es mono, trifásico, lo que tienes es la tarifa 2.0 TDA. Eso lo han Eso es. simplificado. Muy bien, Por vale. eso digo que al final, esto en ese sentido es cierto que nos han cambiado un poco la película que teníamos y ahora es más simple, hay menos tarifas y lo han homogenizado un poco todo. Yo no sé si es mejor o peor, pero bueno, es verdad que es más simple. Vale, yo creo que aquí hay un par de preguntas sobre lo que hemos hablado antes del maxímetro, pero creo que lo hemos comentado muy bien, ¿no? Claro, si contrato 100 con maxímetro y consumo 85, pues me cobran 85. Más abajo, pues me cobran 85 porque es un mínimo, ¿no? Y si consumo 104, pues me cobran 104
y es hasta el 5% de más, ¿no? Hasta el 5. Más allá, cada kilovatio de más vale por 2, ¿no? Al final vale por, es un poco la explicación que habíamos dado antes. A lo mejor estas preguntas son al principio, pero pero escucha, es importante matizarlo. Esto es lo que hay hoy, 16 de abril. A partir del 1 de junio, cuando entre esto, no. Si yo estoy consumiendo 85, voy a pagar los que tengo contratados. Exactamente. Eso, y si consumo 101, voy a pagar. Pues ahí tengo duda, ¿no? Javi, si consumo 101, porque la regla del maxímetro me entra a partir de los 105. No sé si te están dando ese tiempo, eso tendremos que mirarlo bien, porque no sé si te están dando ese margen de esos 5 kilovatios. Yo creo que sí, que te lo dan siempre. Te los dan de margen. Ahora te lo están dando de margen. Y a partir de 105 vas a duplicar. Lo que te está quitando es la bonificación que tenías si tenías 100 y bajabas a 90. Porque antes pagarías 90 y ahora pagas 100. Eso seguro. Y como la norma no te dice lo contrario, yo entiendo que si te bonifica un poco de, oye, tienes 100 y consumes 101, te doy esos cuatro de margen. Hasta el 105. A partir del 105 te voy a esquilmar. Porque además, ojo, que el tema del maxímetro es tema cuarto horario. O sea, con que te pases un único cuarto de hora durante todo el mes, con un único cuarto de hora, te aplican la potencia de ese cuarto de hora. Exactamente. Cuarto de hora para todo el mes. Sí, sí, no, es así. Porque Claro, sí, es brutal. O sea, es un tema de tienes que optimizar a lo bestia tu potencia y hacer el análisis tienes que hacerlo muy fino. Por eso cuando hablamos muchas veces y os decíamos al principio, nosotros no ajustamos potencia nunca, la sugerimos, pero nosotros los clientes les decimos, oye, indícale a tu cliente que se puede ajustar la potencia, pero no le digas que se va a ahorrar 1.000 euros, 3.000 o 15 millones de euros en potencia, porque hasta que no monitorees durante un periodo de tiempo y no veas exactamente cómo está casando generación y consumo, le puedes meter es como le toques la potencia, le puedes meter en un problema gordísimo que no solo no ahorre, sino que pague más todavía. Exacto. Pues mira, justamente nos están diciendo aquí que justamente ya debemos aclararlo bien. Correcto, correcto. Una pregunta aquí también interesante es, ¿existe algún software o conocéis vosotros alguno que ayuda en estos cálculos? Bueno, vosotros justamente os tenemos aquí porque vosotros ofrecéis ese servicio, ¿no? Vosotros hace energía sois expertos en hacer estos estudios, ¿no? Pero también preguntan si conocéis algún software para ayudar a hacer esos cálculos. Pues mira, yo te voy a ser sincero. Nosotros los hacemos para todos nuestros clientes y actualmente estamos desarrollando, que la tenemos ya en beta, una plataforma online para que la gente se haga los estudios. Entonces, bueno, ya os lo comentáis que tampoco quiero hacer una acción comercial aquí, pero vamos, la idea es intentar lanzar ya la beta definitiva, porque es el final, o sea, yo creo que lo que tenemos de bueno nosotros es que la herramienta que estamos haciendo básicamente es entendiendo que llevamos casi con toda esta historia 3 años. Entonces, ya no es que la podamos diseñar nosotros, es que son los propios técnicos los que dicen, no, yo no quiero que haga esto, yo quiero que haga esto otro. Entonces, pues es multicubierta, te permite hacer multicubiertas, te permite optimizar, hacerlo manual. Y ahora, de hecho, la beta en la que estamos ahora es meter unos nuevos campos que son bonificaciones fiscales, que directamente te descarga una base de bonificaciones fiscales que tenemos, y aunque no te lo calcule porque cada bonificación es de su padre y de su madre, sí que por lo menos tú te puedas calcular al ver la ubicación, te diga, oye, ¿es residencial y tal? Pues mira, tiene este tanto por ciento aquí, en este municipio no hay nada, y puedas poner tú el número a mano. No se puede hacer automático porque es que, insisto, cada bonificación es un mundo. Algunas están limitadas por unas cosas, por otras, y el margen de error sería alto. Y luego, de hecho, nos lo han pasado hoy con los periodos tarifarios que tenemos, que a nosotros no nos cuesta nada más que ponerlo en un archivo CSV, los periodos tarifarios nuevos. Entonces, sí, la tenemos, pero vamos a tener, yo creo que la beta definitiva va a estar en un mes entero, o sea, en un mes más o menos, con todo. Y este señor que está hablando a mi lado es el que más crítico es, porque es el que está todo el día con los diseños. Entonces dice, a mí esto no me gusta, yo quiero que la haga así, quiero que la haga así, porque luego me encuentro con este problema y luego me pasa esto. Y además las herramientas son ser muy herméticas, hay que hacerla lo más amplia posible. Perfecto. Pues Oye, muy qué bien me bien. he vendido, Jean-François. Mira, te vendes seguramente muy bien porque por eso estás aquí hoy. Si no, no te llamaríamos a ti y a tu equipo para explicarnos todas estas dudas que tenemos, porque yo eso no lo puedo hacer. Cosas técnicas yo podría, pero aquí yo no puedo llegar. Entonces, por eso estáis aquí. Porque ya estáis bienvenidos, por eso estáis aquí.
Mira, si vamos a una última que aquí nos preguntan si dicen, ¿existe discrepancia entre la circular 3 de 2020 y el Real Decreto de los cargos del sistema? ¿No? La circular de la CMS no contempla el 5% del margen del maxímetro y el Real Decreto sí, sí que lo contempla. ¿Quién manda aquí? ¿Cuál es el que tiene mayor peso? ¿La discrepancia quién se la lleva? ¿Eso se Es que corrige? no es una discrepancia, es que es lo que decíamos antes. El tema del 105% solo afecta a la parte que le compete a la CNMC, que son los peajes, no afecta a los cargos. Por eso los cargos no te lo aumentan. Vale, Porque realmente es simplemente por eso. O sea, por eso el cargo no se mete en el tema del maxímetro, porque si os fijáis, si solo lo veíamos aquí, creo que lo tenemos puesto, a ver, en una de estas. Ay. Aquí, mira, fijaos, esto es la facturación de la facturación por potencia demandada. Lo hemos puesto aquí para que se viera peaje, no cargo, peaje. Muy bien. Vale. Porque solo te va a afectar esa parte. Claro. Vale. Aquí, claro, eso ya también experiencia, poco a poco, ir poco a poco. Pero si no, contar con vosotros. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Ya hemos llegado a la hora. Lo que sí que yo quería hacer era, a ver un momento, era presentar a todo el mundo porque realmente estamos teniendo muchos webinarios, ¿no? Y aquí mismo yo os quería enseñar a todos primero las próximas sesiones que tenemos, pero bueno, luego volveré. Porque como estamos aquí de hablar del tema de tramitación, ¿vale? Hemos creado una página dentro de nuestra página web, ¿vale? Hemos hecho un apartado que no hay enlaces de momento, porque si vais a la web directamente, no hay enlaces aquí a lo que sea tramitación, pero si tomáis nota, en el chat también, Sol, a los controles técnicos nos va a mandar el enlace, lo podéis entrar y aquí tenemos las inscripciones, como, bueno, ahora mismo estamos en esta sesión de aquí, pero tenemos otra vez otra sesión con vosotros, Pablo, de Hace Energía, tramitación de autoconsumo con excedentes, os podéis inscribir, pero lo bueno es que abajo os metemos directamente los vídeos del webinar, ¿vale? Y la presentación, por lo cual todo quien está asistiendo ahora mismo os estamos poniendo en la misma página web toda la información que estamos llevando a cabo junto con Hace Energía para que lo tengáis a mano fácilmente de consultar, ¿vale? Y si tenéis preguntas y cualquier cosa, pues aquí abajo podéis incluso contactar con nosotros. Bueno, perdona, son las preguntas y respuestas al primer webinario, ¿de acuerdo? Porque había muchas también, lo hemos hecho con un documento aparte. Bueno, Pablo y Fátima lo han hecho con un documento aparte. Y abajo, pues tenemos una presentación de Pablo, Javier y faltaría Fátima. Aquí tenemos que añadir a Fátima también. Pues nada, ¿vale? Aquí tenéis una página web dedicada a estos eventos que estamos haciendo con Hace Energía sobre tramitación. Y lo que quería enseñar al principio era que tenemos más formaciones por venir. En breve tendríamos los enemigos de la fotovoltaica, la serie que hacíamos el año pasado cada viernes, hablando de programas de instalaciones, en este caso hablamos de conectores, hablaremos de cargador de coche eléctrico, tanto en parking público, que hoy hemos hecho un pequeño inciso, que la tarifa ya cambia para estas utilizaciones. Volveremos a hablar con la Energía, ¿de acuerdo? El 14 de mayo, sobre tramitación de autoconsumo con excedentes. Y bueno, aquí tenemos un sinfín de charlas con, bueno, con otros fabricantes, con actores del sector y con la gente de Hace Energía. Por lo cual, por mi parte, agradecer a todo el público, todos los asistentes, haber estado aquí hoy con nosotros esta hora. Yo creo que la presentación la tenéis disponible para descargar, también la pondremos en la web que presenté antes. Yo creo que la presentación la volveremos a consultar, yo por lo menos, los ejemplos del final y tal, a mí me interesa mucho entender bien cada periodo, a ver cómo afecta la generación fotovoltaica para adaptarnos nuestros proyectos. Así que la presentación la tenéis ahí para futuras consultas.
Y entonces, gracias a ti, Pablo, y a Javier, ¿no? Gracias a vosotros por vuestras aportaciones, el curro que habéis hecho para montar esta presentación y entender todo el tema. Y bueno, estamos pendientes también de las últimas noticias, como los cargos no están del todo, no están publicados, ¿no? Pues ya veremos cómo nos van a afectar también, ¿no? De aquí al 1 de junio, en principio, esperamos, ¿no? Sí. Oye, muchas gracias a vosotros y ya que estamos hablando de noticias, simplemente que yo creo que está un poco en boga. El otro día se lo mandamos nosotros a toda la cartera de asesoría que tenemos. Y bueno, como nos interesa a todos, que sepáis que salió otro día un proyecto de Real Decreto de vehículos de gestión de vehículos, bueno, de vehículos eléctricos, sino ya no me acuerdo cómo era, de recarga, pero no era, bueno, era un Real Decreto, un proyecto de Real Decreto, salió la semana pasada o no, el martes, y una de las cosas que dice es que van a quitar o prevén quitar la moratoria de autoconsumo hasta 100 kilovatios. La moratoria de solicitud de puntos de conexión de autoconsumo hasta 100 kilovatios. Eso os lo digo por un poco para que lo sepáis como la doble lectura que tiene. Por un lado, quiere decir que, bueno, pues que con un poco de suerte esto se aprobará, echarle unos plazos de un mes, 2 meses hasta que esté publicado. Que nos tiene esa moratoria, por un lado, fenomenal, hasta 100 kilovatios, y por otro lado tiene una variable mala, y es que si están levantando esa moratoria para autoconsumo a 100 kilovatios, cuando estábamos hablando de lo que la moratoria supone que se iba a acabar en abril y tal, es que están previendo que hasta finales de año para los parques de venta de red o autoconsumos grandes no nos levanten la moratoria. O sea, ser plenamente conscientes que esto lo que está implicando es eso, que por el otro lado tiene pinta de que se va a retrasar bastante. Lo otro, claro, solo hasta 100, Sí. ¿no? Se va a levantar solo hasta 100 y lo demás, pues ya veremos. Ok. Nunca se sabe hasta cuándo va a estar, pero vamos, la señal es, te levanto esto porque el otro todavía tengo una montada gorda y no sé cómo voy a solucionarlo. Debe ser un poco la lectura. Muy bien, pues muy interesante. Mira, claro, es que aquí no acabaríamos nunca de noticias y de novedades que nos pueden afectar tanto a nivel legal o, pues nada, otras cosas más técnicas. Pues en esto, muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí hoy. Gracias otra vez a vuestro equipo, Pablo, Javier. Nos vemos en breve. Que vaya muy bien y como es viernes, pues que tengáis un buen fin de semana. Hasta pronto. Muchas Igualmente. gracias a vosotros. Hasta luego, buen día. Hasta luego.